el surgimiento de la prisión. Tanto el texto de Goffman, Los internados, que hablaremos un poquito de él a continuación, como el libro de Foucault, La historia de la locura, que estoy seguro que en alguna otra cátedra lo van a analizar, ¿sí? Aparecieron ambos al principio de los años 60, concretamente en el año 1961, y les decía, generaron ahí como como que posibilitaron que las ciencias sociales comenzaran a abordar un objeto de estudio que hasta entonces, digamos, había pasado desapercibido por el radar de la sociología, digamos, más clásica, la sociología más, digamos, los grandes temas que pensaban, ¿no? Los problemas de la estructura o las clases sociales o el mundo del trabajo pero que, digamos, ¿no? O la organización social, que eran más o menos las grandes preguntas que se habían, o el Estado, o la política, o el sistema educativo, pero habían realizado pocos análisis sobre estas instituciones tan particulares, ¿sí? Y entonces en los años 60, con la irrupción, con la aparición prácticamente simultánea de estos dos textos, se abrió todo un área de estudios que hasta entonces, como les decía, no había sido desarrollada por la sociología. Y lo hicieron a partir de, bueno, de distintos enfoques. Esperen que me están llamando mi papá y estaba cancelándole la... y entonces, digamos, lo hicieron desde distintas perspectivas, ¿sí? Que después, bueno, con el tiempo serían debatidos y discutidos, pero lo interesante, ¿sí? Es cómo, digamos, el contexto histórico de alguna manera indica que la presentación de estos dos libros, que no sé si tenían vinculación entre sí, si se conocían, digamos, mutuamente los autores, pero lo que muestra es, bueno, una preocupación por este tipo de temáticas que se da también en un contexto, los años 60, es cuando comienza a tomar, digamos, fuerza todo un proceso que yo me lo anoté acá porque siempre que quiero pronunciar esta palabra me trabo, que es el de desmanicomialización, ¿no? Desmanicomialización, no me lo hagas pronunciar de nuevo, por favor. Desmanicomialización, ¿sí? Justamente que es, digamos, toda una crítica que comienza a cobrar muchísima fuerza a partir de los años 60 sobre, digamos, estas instituciones como los manicomios, ¿no? Y la necesidad de rever muchas de las prácticas, ¿sí? Como ejemplo, digamos, las terapias de shock, ¿no? Digamos, o el tipo de régimen, ¿no? Las relaciones que se establecían al interior de estos universos y que con el tiempo, digamos, ¿no? Comenzaría a ser cada vez más visibles esta crítica a estas instituciones. Bien, sí, sí, Lucía. Bueno, digamos, bueno, es muy interesante y en realidad es parte de un programa de investigación que es político también en el caso de Foucault, donde trata precisamente, bueno, de cuestionar el papel y el lugar que ocupaban estas instituciones que él veía como instituciones que emergían precisamente en el transcurso de la modernidad, ¿sí? A partir del siglo XVIII, siglo XIX, él encuentra cómo van, que son como instituciones muy características, bien, digamos, de ese periodo histórico y cómo, digamos, se reconstruyen, si se quiere, las percepciones, bueno, sobre la locura, sobre el comportamiento desviado, sobre, ¿no? Cómo había que intervenir determinadas prácticas, ¿bien? Y bueno, y justamente bueno, vamos a terminar hablando de Foucault, pero eso lo vamos a hacer la clase que viene, ¿bien? Pero es muy interesante porque es una problemática que atraviesa toda la obra de Foucault. Si nosotros vemos, qué sé yo, Vigilar y Castigar, El nacimiento del hospital, que es otro de sus libros, Historia de la locura, son todos, digamos, son libros que se complementan en un programa de investigación mucho más vasto donde justamente trata de analizar cómo algo característico de la modernidad es el surgimiento de
determinados dispositivos disciplinarios que tratan de intervenir, ¿sí?, en las personas, ¿no? Bien, entonces todas aquellas que no se ajustan a un determinado patrón terminan siendo reconducidas a algunas de estas instituciones para nuevamente ser resocializadas. Bien, y es algo que antes, digamos, en otros momentos históricos, digamos, no resultaba ser así. Por ejemplo, no sé, las visiones persecutorias sobre la homosexualidad que fueron tan típicas del periodo victoriano, ¿no? Si nosotros nos remontamos en la antigüedad, ¿sí?, la homosexualidad tenía otras connotaciones completamente distintas. Entonces, Foucault, una de las cosas que va a insistir precisamente es en esta perspectiva que es genealógica, ¿no? Es ver cómo se construyen socialmente, bien, ciertos discursos, ciertos saberes que terminan, digamos, moldeando las prácticas, ¿no?, y las conductas de las personas. ¿Sí? Bien, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El otro texto emblemático que vamos a hablar un poquito en la clase de hoy, la idea es ofrecer algunas claves de lecturas porque, insisto, no es un texto que sea de difícil lectura, es el de Erving Goffman, que es un autor bien norteamericano, que si nosotros tuviésemos que vincular con los autores que vimos, sobre todo de las distintas líneas que se presentan cuando analizamos, ¿no?, digamos, la etapa fundacional de la sociología, lo tendríamos que vincular sobre todo con las perspectivas microsociológicas. ¿Bien? De hecho, digamos, Goffman, toda su obra sociológica, donde el asilo o este libro, digamos, que vamos a analizar, constituye quizás su obra más importante en cuanto a su repercusión, pero no la única, acuñó, por ejemplo, digamos, un concepto que estoy seguro que ustedes conocen porque se popularizó mucho, que es la noción de los estigmas sociales. Bien, digamos, el concepto de los estigmas sociales, a ver cómo socialmente se van construyendo esas diferencias que tienden a marginar a determinados individuos o colectivos de personas a partir de otorgarles ciertos atributos, ¿no? Esta idea de la estigmatización es un concepto acuñado por este mismo sociólogo. En los internados, digamos, es lo que... Perdón, digamos, a ver, y haciendo una simplificación, digamos, muy brutal, el enfoque de Goffman se lo conoce como el enfoque dramatúrgico. ¿En qué sentido? En que Goffman, bien, digamos, muy en la clave, muy en la línea que habíamos visto en Weber, pero sobre todo en Simmel, entiende que, digamos, que la sociología debía centrarse precisamente en las interacciones sociales entre las personas. Bien, y él llegó a elaborar toda una serie de términos, ¿sí?, que se lo engloba así como el enfoque dramatúrgico. ¿En qué sentido? En que entendía que estas interacciones sociales que se producían en la vida cotidiana de las personas se producían, bien, digamos, cuando los individuos, él los llama actores, ¿no? Digamos, actores sociales, asumían distintos papeles en la medida que iban entrando en contacto con otras personas que también asumían determinados papeles, ¿sí? Y que en realidad, digamos, uno a lo largo de su vida cotidiana va desarrollando como distintas máscaras, distintas formas de ser en función de cuál es su interlocutor y el escenario donde se desarrolla ese drama, ¿no? Digamos, esa interacción. Bien, entonces, bueno, es que en realidad, o sea, toda la sociología norteamericana que nosotros no vimos, no analizamos, pero sobre todo vieron que creo que algo les había comentado la vez pasada. Nosotros, en términos cronológicos, ¿sí?, más o menos vimos los fundadores de la sociología, o algunos de ellos, no todos, pero digamos los referentes más importantes, digo, Comte, Durkheim, o Marx, Durkheim, Weber y Simmel, que lo incorporamos, digamos, de manera más reciente por el lugar más bien de outsider que lo ocupó, bien, digamos, pero más o menos todos esos autores fallecen hacia el 1920, ¿sí?
Durkheim y Simmel fallecen en 1917, Weber, digamos, fallece en 1920, y ahí un poco nosotros marcamos como como un límite, ¿bien? En eso, como un corte, me refiero. Y no seguimos analizando, bueno, qué pasó con el desarrollo sociológico, sobre todo después en el siglo XX. Recién recuperamos la clase pasada algo de Bourdieu, bien, y entonces yo les trataba de explicar un poco cuál había sido la deriva de la sociología en tanto disciplina ya consolidada en el siglo XX. Y los que, no sé si recuerdan, pero les comentaba que en el siglo XX ya no solamente la sociología va a estar institucionalizada en las más importantes universidades europeas, sino que va a haber un muy importante desarrollo en las universidades norteamericanas, ¿sí? Que en el largo, sobre todo entre la primera mitad, ¿sí?, del siglo XX y la segunda, van a aparecer como instituciones académicas mucho más robustas porque van a poder contar con recursos económicos, ¿sí?, que las universidades no tenían, digamos. Entonces esto les va a permitir financiar centros de investigación, publicaciones, ¿sí? Tal es así que digamos, en Norteamérica, digamos, va a haber algunas universidades donde van a hacer aportes teóricos muy importantes, muchas veces recuperando algunas líneas pautadas por la primera generación de sociólogos, ¿sí? Uno de ellos es justamente, hay como una apropiación de Weber y de Simmel a partir de unos autores, ¿sí? Bueno, que trabajan en distintas universidades norteamericanas. Pero en síntesis, ¿qué quiero decir? Que hay toda una perspectiva que tuvo un fuerte desarrollo en América del Norte, más vinculada a las perspectivas microsociológicas. ¿Bien? De hecho, digamos, por un lado, digamos, ¿sí? Y después en otro paradigma que quizás conozcan, que denominamos el funcionalismo, ¿sí?, que también intentó hacer como una síntesis de las perspectivas de Durkheim y de Weber. Pero otras recuperaron sobre todo más el enfoque microanalítico. Que Goffman, digamos, es uno de los autores más representativos de este tipo de enfoques. Bien, entonces toda su obra de alguna manera, las que les mencionaba hace un rato, sobre los estigmas sociales, sobre los internados, en realidad, digamos, se centran precisamente a analizar las interacciones sociales y problematizar sobre ellas, y desarrolla, digamos, como a partir de ellas, bueno, toda una serie de enfoque que es un poco el que les describía al comienzo de la clase, el enfoque dramatúrgico. Bien, ¿sí? Digamos, pero es una perspectiva que está precisamente o hace hincapié en la interacción social. Bien, ahí no vamos a encontrar, digamos, preocupaciones por el orden social más general o por el conflicto social al estilo de Marx o por la estructura, ¿sí? Lo que le preocupa, digamos, en sus diversos enfoques es esta idea de, bueno, cómo los individuos interactuamos con otros y ahí se produce precisamente ese intercambio que para él debe ser el objeto de la sociología, en línea lo que habíamos visto en parte con Weber y en parte con Simmel. ¿Sí? Entonces, en el texto digamos, los internados, es interesante que es un libro, insisto, digamos, quizás el más reconocido de él, estará entre los 10 libros más influyentes, así como más clásicos de la sociología. Bien, lo que trata de analizar, digamos, es justamente las interacciones humanas que se producen en una serie de ambientes o espacios sociales muy específicos, que él denomina instituciones totales, ¿sí? ¿Cuáles son estas instituciones totales? Bueno, él al principio, cuando lean el capítulo, describe, ¿no? Digamos que él piensa en esa categoría, bueno, una serie de instituciones cuya particularidad tienen es esta idea de ser, instituciones donde los individuos transcurren buena parte, digamos, del día ahí, ¿no? Digamos, y digo esto porque es la cárcel, es el nosocomio, digamos, el hospital, ¿no? Es el psiquiátrico, pero también puede ser un convento, ¿no? Digamos, o el servicio militar. Son instituciones que por las características sociales que tienen, ¿sí?, remiten, son espacios transitados por una gran cantidad de individuos, y que establecen una fuerte frontera con el exterior, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, en el capítulo que Goffman que utiliza, lo que le interesa es básicamente ver, bueno, qué tipo de vínculos
se desarrollan precisamente entre los internados, entre sí, pero a su vez entre los internados y el personal que trabaja en esos lugares o las autoridades a cargo de esas instituciones. Entonces él va a construir toda una serie de interacciones que él encuentra recurrentes en ese tipo de espacios, ¿no? Y entonces él dice, bueno, digamos, o sea, él construye, les decía, es un texto que tiene mucho... va presentando distintos ejemplos para ir mostrando las características que él entiende, digamos que Goffman entienden, prevalecen en este tipo de instituciones. Entonces es un texto bien llevadero porque parte de esa base material que utiliza, digamos, de esa base empírica, en realidad viene de un trabajo de campo que el propio Goffman hizo en una institución norteamericana, donde él, al estilo más bien antropológico, etnográfico, estudio etnográfico, pudo, bueno, compartió tiempo y pudo visualizar cómo eran las interacciones que se desarrollaban en esa institución. Pero a su vez, digamos, toma otros ejemplos a partir, por ejemplo, de, valga la redundancia, de diarios, ¿no? de personas que por ahí fueron criadas en un orfanato, ¿no? Y entonces en sus libros de memorias recordaban o evocaban cómo había sido su experiencia ahí, o experiencias de personas que realizaron el servicio militar, que hasta no hace mucho tiempo, digamos, era obligatorio en la mayoría de los países, y era una institución donde los varones de 18 años transitaban, ¿no? Digamos, por esos espacios, y bueno, se podía apreciar determinadas dinámicas sociales muy recurrentes en esos lugares, ¿sí? Después, ¿qué más se utiliza? Bueno, cartas de personas, ¿sí? De detenidos, ¿no? Que se encuentran en alguna cárcel. Entonces, a partir de su propia del análisis específico que realizó y sumando estos otros ejemplos, la idea, digamos, que persigue este libro es como tratar de detectar que hay, bueno, determinados tipos de vínculos que se establecen, de interacciones, que son recurrentes en este tipo de instituciones, ¿sí? Entonces eso le permite como, bueno, mostrar eso, que más allá del caso particular que él analiza, ¿no? Puede encontrar que este tipo de vínculos, ¿no? Se reproducen en instituciones que tienen características similares. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Entonces, digamos, por ejemplo, una de las cosas que él analiza, que es un texto que yo había leído hace rato, volví a leerlo para esta clase y es bien interesante. Bueno, analiza cómo hay ciertos mecanismos presentes, desde ya que es una mirada crítica a estas instituciones. Bien, entonces dice, de alguna manera, dice, bueno, hasta aquí todo lo que sabemos, dice Goffman, sobre cómo funcionan estas instituciones, en realidad son obras, son aproximaciones realizadas desde las personas que trabajan, que están a cargo de estas instituciones, pero nunca, digamos, conocemos mucho menos la voz y la experiencia de los internados. Entonces, para él, digamos, uno de los, digamos, pensando precisamente en esta clave, ¿se acuerdan que había dicho, que había señalado Simmel y había señalado el propio Weber, de poner, digamos, de la idea de reconstruir, ¿sí? El punto de vista del propio actor social? ¿Bien? Y que guía precisamente esos comportamientos y esas interacciones. Entonces, en ese tipo de aproximaciones está claro que es muy importante darle voz, en este caso a los internados, saber ellos qué tienen para decir precisamente de esa experiencia en esa institución. Bien, entonces dice, bueno, no basta únicamente con la voz del director del hospital o la voz del alcalde de la cárcel o la voz del... Bien, porque, digamos, un análisis que presta atención en las interacciones sociales tiene que prestarle importancia a los actores que participan en toda la institución. ¿Sí? Y entonces, bueno, y de hecho, si ustedes cuando analicen el capítulo, que es un capítulo donde, bueno, se describen así como algunos mecanismos que operan en estas instituciones totales. Entonces, por ejemplo, él dice, bueno, hay... desde el ingreso, por ejemplo, a la institución, lo que encontramos que hay como un dispositivo, esta es una categoría más Foucaultiana, pero hay toda una serie de mecanismos, dice Goffman,
¿no? Que tratan precisamente de despersonalizar el yo, digamos, ¿no? Digamos, a ver, de que esa persona que entra con una historia individual propia, de alguna manera convertirlo, ¿sí? Y volverlo un internado más. Y entonces hay toda una serie de estrategias, ¿no? Disciplinadoras que realiza la propia institución tendientes a generar ese objetivo. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, esto de cuando un internado ingresa a un psiquiátrico, o cuando un preso ingresa a una cárcel, que se lo despersonaliza, ¿sí? Se saca lo que él tiene de individual. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, muchas veces como se le sacan sus propiedades, su ropa, eso no lo puede usar dentro de la institución. Y a cambio, ¿qué le dan? Un delantal o le dan, digamos, un no me salía el nombre. Vestidos todos iguales, ¿bien? Esta idea de decir, bueno, otorgarles números, a ver, bueno, sí, esta idea de perder la individualidad y muchas veces llamarlos por un número y no por un nombre en particular, ¿sí? Marcar tajantemente, digamos, lo que es la vida interna de la afuera, ¿bien? Digamos, y crear, digamos, precisamente la idea de que ese mundo interior se maneja por reglas propias. Exactamente, una despersonalización. Acá, digamos, aporta Esther desde el chat. Que de hecho lo voy a visualizar así si quieren ir haciendo intervenciones. Bien. Goffman insiste mucho en esto, digamos, que hay unos mecanismos que buscan como objetivo, digamos, matar el yo, dice, ¿no? Mortificar el yo, ese yo individual que para él, digamos, ¿no? Desde una perspectiva que, insisto, lo podríamos vincular al enfoque de Simmel, que es algo propio, digamos, ¿no? de nuestra particularidad como individuos, ¿no? Y que se van construyendo en la interacción con otros. Bien, en este tipo de instituciones tienden precisamente a eliminárselos, ¿no? Y entonces, bueno, hay todo, dice, bueno, como hay toda una serie de rituales, bien, digamos, tendientes precisamente a eso, ¿no? Cambiarle, digamos, el nombre, dice, él encuentra que es muy recurrente, por ejemplo, la práctica entre carceleros o enfermeros de colocar apodos, ¿no? Generalmente diminutivos, ¿no? Que desvalorizan precisamente, digamos, ¿no? O, qué sé yo, digamos, frente al reclamo de algún paciente o algún recluso, no llamarle la atención. Esta idea de que tiene que esperar, ¿sí? Digamos que sus reclamos no van a ser atendidos y obviamente el castigo como el gran límite cuando una conducta no es deseada, digamos, cuando hay ¿no? Digamos, es esta idea de que hay, bien, una ley al interior, digamos, y que es ajena a lo que sucede en el resto de la sociedad, puertas afuera. Y esto, digamos, que yo cuando leía el texto me acordaba de un montón de películas, ¿no? Sobre todo, qué sé yo, de películas que tratan, muchas también de estos años, de los años 60 o 70, que tratan de denunciar un poco, ¿no? Cómo es la lógica dentro de estas instituciones, como el servicio militar obligatorio, ¿no? Bueno, hay una serie de películas norteamericanas de los años 60 y 70, sobre todo en el contexto de la guerra de Vietnam, que apuntan a esto, ¿no? Digamos, a cómo hay una serie de mecanismos completamente que están legalizados y naturalizados, ¿sí? Que atentan justamente a esta idea de, bueno, de transformar a ese individuo en un número más, en una serie, ¿sí? Después, lo que es interesante... La isla siniestra aporta acá Juan Bruno, sí. Sí, sí. Voy a pasar por alto que espoleaste a todo el mundo. Es como decir de los sospechosos de siempre que no, que al final el malo era ese, ¿no? Pero está bien, viene a colación. Yo en realidad está muy bien. Yo no la vi esa película, pero la anoto, digamos, para ver. ¿Sí?
Sí, 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 la he visto ahí así, digamos, colocada, pero nunca la vi. Bueno, hay un montón, digamos, de películas en contra, por ejemplo, del servicio militar obligatorio. Pienso en Nacido el 4 de julio, ¿no? Hay toda una serie de, sobre todo ese contexto, que también para ver, bueno, cómo muchas veces estas investigaciones es importante conocer el contexto histórico donde se producen. Esto que les mencionaba al principio, no es casual que casi simultáneamente, el mismo año, hayan aparecido dos textos, ¿sí? Que yo no creo que hayan tenido mucha conexión entre sí, un poco problematizando el mismo tema. Bien, digamos, me refiero al texto este de Historia de la Locura y el texto de los internados de Goffman, ¿sí? Sí. Ah, mira, claro. Pero además, está muy, digamos, en línea lo que planteas, Lucía, digamos, Goffman también analiza cómo esta cuestión de cada cosa que tienen que hacer los internados, porque él lo llama así, pero ahí, digamos, es una categoría que engloba a todas las personas que atraviesan como experiencia vital, ¿no? En una institución de estas características, ¿sí? Y que él dice, bueno, hay mecanismos, hay interacciones que se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, algún intento de rebeldía, pero también cómo es castigado, a ver, cómo también comienzan a ver determinados sobornos, dice él, en función de, bueno, o premios, ¿no? Digamos, de aquellos que exactamente, o que cumplen, entonces, bueno, ¿no? Cómo incluso se permiten ciertos momentos él dice, de inversión, ¿no? Digamos que todas estas instituciones generalmente tienen un ritual donde permiten que los internos se burlen de las autoridades, pero que actúa como una suerte de carnaval, ¿no? Donde, bueno, se mofan, entonces, pero solo un día al año, y que termina actuando como una forma de, digamos, ¿no? De válvula de escape para aliviar ciertas tensiones, pero que se muestra como una instancia así de convivencia para nada conflictiva entre los internos y quienes los cuidan, ¿bien? Entonces dice, bueno, este tipo de mecanismos encuentra, insisto, que es algo que se repite en estas instituciones, ¿bien? Sí, claro, las critica porque justamente, digamos, deshumanizan, ¿sí? Bien, y entonces en realidad lo que dicen son instituciones que son, que en parte, a ver, se conforman, digamos, ¿no? Como para amontonar bien a ciertas categorías de personas que resultan como problemáticas o indeseables para el resto de la sociedad. Son aquellos que justamente no pueden actuar, no pueden, digamos, mantener ese drama, esa dramaturgia, ¿no? En las interacciones sociales, los que no se aprenden los libretos bien. ¿Sí? Entonces, estas instituciones, bueno, es un lugar donde las sociedades modernas depositan a este tipo, digamos, de personas que no, bueno, que no pueden socializar en esas características. Bueno, claro. Sí, sí, hay muchos puntos de contacto, digamos, con la obra de Foucault. Digamos, lo que pasa es que el de Goffman está más como situado en este tipo de instituciones y no hace un análisis tan de largo plazo como el que propone Foucault. ¿Sí? Porque Foucault hace un análisis genial, por ejemplo, como les decía recién, cuando habla de la historia de la sexualidad o historia de la locura, se remonta precisamente y va como cómo va cambiando, cómo hay en distintos momentos donde se refuerzan determinados ideales, dice él, pero que son construcciones sociales, dice él, que justamente él las analiza en términos históricos para ver cómo van transformándose a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien, y eso es también otra de las características del enfoque Foucaultiano, ¿sí? El de Goffman no, el de Goffman es como mucho, digamos, más situado, ¿sí? Y no hay un problema así por un enfoque histórico, para ver, digamos, bueno, en qué momento se construyeron este tipo de vínculos o de relaciones.
Lo que sí hay una preocupación que es que, a ver, que para los años 60 era muy interesante de darle voz precisamente a los internados, de tratar de entender el funcionamiento de estas instituciones, pero no desde el punto de vista de las autoridades, sino justamente de los reclusos, de los internos, ¿sí? Por eso fue, digamos, algo muy que se le reconoce mucho a ese libro, a ese texto, que fue el primero que de alguna manera, bueno, realizó un enfoque sobre este tipo de instituciones, pero privilegiando sobre todo, bueno, a ver, cuál es la mirada de los internos, ¿no? Y entonces, ¿y por qué se comportan como se comportan en diálogo precisamente con la institución, con los otros reclusos? Entonces, hay cosas, digamos, muy interesantes que analiza, bueno, a ver, aquellos que deciden como estrategia, digamos, no presentar resistencias a estos, ¿no? O aquellos que sí. Entonces, bueno, muchas veces como las instituciones también generan un sistema de premios y castigos para generar divisiones internas, ¿no? Todo para mantener una suerte de control, no, una suerte no, un control social al interior de estas instituciones. Bien. Sí, Dani. Es una, es una institución, sí, yo la pienso como una institución total, ¿eh? Sí, 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 porque él la define precisamente, a ver, digamos, las instituciones totales como estos espacios donde dice Goffman, las personas, a ver, permanecen 24 horas al día, digamos, y toda su vida social se reduce a eso, ¿no? Se reduce, digamos, ¿no? Él dice, bueno, los lugares donde el trabajo, el juego y el dormir se realizan en un mismo lugar, ¿no? Que suelen ser instituciones, a ver, que después puede haber variaciones. Algunas de estas instituciones, bueno, están dirigidas a retener personas que infringieron la ley, ¿no? Otras a que tienen determinados problemas psiquiátricos, perdón, otras, digamos, a las personas que son adultos mayores, otras a las que son niños, ¿no? Digamos, a los huérfanos, que es otra institución muy, muy característica, ¿eh? Pero dice, pero en todas ellas, digamos, en todas ellas y en distinto grado, porque obviamente no es la misma una cárcel que, digamos, que un lugar de ancianos, ¿no? Pero hay ciertas dinámicas que él encuentra que se reproducen. Bien, sobre todo en esto, en la relación entre los internos, ¿no? Los pacientes, ¿no? Y las personas que están ahí para cuidarlos, los enfermeros, pero es como algo, digamos, que escapa, que como que es más sistémico, ¿se entiende? ¿No? Digamos, él encuentra que estas recurrencias, ¿sí? Que se establecen muchas veces entre los vínculos, entre los actores sociales que hay, escapa obviamente a la decisión individual, sino digamos que son prácticas que se estructuran por el propio poder de las instituciones, ¿sí? Y cómo estas instituciones están pensadas. No, no, tal cual, digamos, y él es interesante porque, bueno, porque va analizando incluso entre los propios internos cómo comienzan determinados grupos que a su vez disputan con otros grupos de internos, ¿no? Entonces, en algunos, sobre todo, a ver, porque hay una cosa que es muy interesante, dice, en este tipo de instituciones los que escasean son los espacios de libertad, justamente. ¿No? Entonces, como estos espacios que donde no estás vigilado, donde no hay alguien que no, que te esté, entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo? Nos dice, habla en las prisiones, dice, bueno, los lugares de la cocina, donde se prepara el alimento, que generalmente los preparan los propios reclusos, o en las lavanderías, ¿sí? Son pequeños espacios, dice, donde no hay, digamos, ¿no? Ese ojo rector controlándote. ¿Sí? Entonces, bueno, quienes acceden a esos lugares, digamos, ¿no? Entonces ahí ven como distintas estrategias y disputas, porque no puede acceder cualquiera, entonces aquellos que quizás, digamos, a ver, incluso delatan a sus propios compañeros para ganarse el favor de alguna autoridad. Esto en la mayoría de las películas de prisión, ¿sí? Está este tipo de vínculos, ¿no? El policía que deja ingresar, qué sé yo, los cigarrillos y cómo los cigarrillos se transforman en moneda de cambio entre los propios reclusos, o actualmente, o hasta hace mucho, ¿no? El tema de los celulares, ¿sí? Bueno, ¿quién controla esos recursos? También son dinámicas propias de esa, a ver, que se toleran porque es parte de la lógica, digamos, de estas instituciones totales.
¿sí? No es que escapan, es parte de la lógica según lo que sostiene Goffman para el funcionamiento de este tipo de instituciones. ¿Bien? Que supongo que, bueno, que no será distinto en un centro de día, digamos, ¿no? Que como comentaba recién Lucía, digamos, ¿no? Pero, digamos, hay algo de todas maneras que emparenta a todo este tipo de lugares, ¿sí? Sí, 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 sí. La idea, bueno, pero que tiene que ver con esto, con esta idea, bueno, vos, digamos, vos acá tenés que, a ver, adecuarte a estas normas internas y que no están sujetas a debate. No es que vos podés quejarte, no, no, vos te tenés que adecuar a esta normativa, a estas reglas de funcionamiento. ¿Sí? Y si lo haces, bueno, serás premiado y si no, bueno, también serás castigado. Bien. Así que les digo, digamos, es un texto que si bien ya tiene unos años, más de 60 años, este año, claro, 60 años se cumplieron justo, es un libro ya, digamos, clásico, ¿sí? En los años 60 fue muy innovador, ¿bien? Por el tipo de problema, digamos, que planteaba, sobre todo porque todavía en los años 50 y 60 muchas de estas instituciones se las presentaban como, bueno, los grandes logros para tratar determinadas problemáticas sociales, ¿sí? Y bueno, y no, insisto, no, no es casual que en esa década hayan aparecido como miradas muy críticas sobre ese tipo de instituciones y sobre sus prácticas, sobre todo, ¿no? Así que bueno, yo creo que cuando lo lean no van a tener ningún tipo de inconvenientes, porque es muy claro, digamos, no es un texto, el capítulo este, que tenga un vuelo teórico, digamos, que tenga grandes categorías así abstractas como, qué sé yo, en su momento podíamos ver en Simmel o en el propio, ¿no? Porque es muy analítico en función del material empírico que va tratando, son como situaciones donde él trata de desentrañar cuál es la lógica que hay de esa interacción que se produce entre los actores, ¿sí? De ese drama. Bien, así que bueno, léanlo, digamos, y podemos, si quieren, después seguir discutiendo algunas cuestiones. Yo les digo, por ahí se hace un poco extenso el capítulo, pero porque va dando distintos ejemplos, ¿sí? Que permiten como ir afirmando algunas de las afirmaciones que el propio Goffman va sosteniendo, ¿sí? Pero es un texto, como les decía, de fácil lectura e interpretación. A ver, ya te digo. Hay uno, a ver, esperen, que los tengo abierto acá. Sí, sí, pero fíjense, digamos, no es un texto. Es de 14, sí. Eh, a ver, son textos que si bien dicen, bueno, 60 páginas, cuando los lean se les va a hacer llevadero. ¿Sí? Bien. Así que bueno, no sé, la semana que viene la idea es ver el texto de Foucault. Si les parece, porque son como 3 4 capítulos que hay, ¿bien? Que no son extensos, pero para no leer todos, por lo menos lean uno. ¿Les parece? Hagan, si se quiere, una división de que por lo menos algún capítulo, alguno solo de los textos, como para tener alguna noción de lo que estamos hablando. ¿Les parece? Y si, a ver, y si para entonces alguno llegó a leer Goffman y hay algo que no entendió o que quiere profundizar, sí, lo rediscutimos. No hay problema, pero insisto, no me parece que sea un texto que les presente dificultades. Bien, bueno, genial. Bueno, y vamos que falta poquito, ¿sí? Yo si tengo alguna información nueva sobre esto que me estuvieron preguntando al principio de la clase, prometo comunicárselas rápidamente, ¿sí? Ya, ya, ya. Falta poquito, Paula, vamos. Bueno,
Les deseo una buena semana, cuídense. Bien. Por favor, a ustedes, chicos. Un gusto.